Hola, bendiciones, espero que se encuentren bien. A continuación les voy a compartir el audio del libro que teníamos por lectura para entregar al día 30 de septiembre del presente año. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación em, y podamos conversar acerca de ella. Ok, ya se está abriendo y el sistema indica que ya se está compartiendo. Bueno, este libro, el autor se llama Peter Escasel. Él habla de la espiritualidad emocionalmente sana en la vida de un creyente. Entonces, a continuación, mi persona, Valeria Campos, les va a exponer acerca de lo que pude comprender acerca de este libro. Eh, Iniciando, ¿verdad? Como bien lo dice, que nosotros tenemos que estar espiritualmente sanos para nosotros poder servir. Y en este aspecto, desintegrando aquella mentira que dice que entre mucho activismo que usted tenga y demás, eso es lo sano, lo cual es incorrecto, sino que es necesario ser sanado internamente, emocionalmente, familiarmente, para usted poder servir con estabilidad. Entonces, siguiendo con la presentación, lo que indica es que hay una crisis que se origina en todo esto, ¿verdad? Esto, había un pastor que se llamaba Peter Escasero, que él pastoreaba una iglesia de Nueva York. Entonces, él sí tuvo mucho éxito ministerial, pero mientras tenía ese éxito ministerial, su matrimonio estaba colapsando debido a que él no tuvo un equilibrio y su salud también estaba emocionalmente, internamente destrozado. Entonces, esto lo ayudó a pues escribir este libro que tiene esta crisis, ¿verdad? De lo que tiene que ver la espiritualidad sana. ¿Cuál es la idea central, verdad? No se puede separar lo que es alcanzar madurez eh, mientras que uno no esté sano emocionalmente, integralmente, psicológicamente, porque todo tiene que ir de la mano. Entonces, muchas veces servimos y servimos y eso hace que las personas por medio del servicio quieran huir del dolor o de los traumas o de los conflictos que tienen y debido a eso pues no los solucionan, no los tratan o no los trabajan. Entonces, ¿por qué la metáfora del iceberg? ¿Verdad? Porque en el iceberg se puede ver solo una punta que está en lo más alto, pero debajo de él hay un iceberg profundo, grande, que no se muestra. Un 10% de ese iceberg está visible, que eso es lo que otros están viendo de nosotros. Cómo oramos, cómo leemos la palabra, cómo exponemos, cómo es el servicio nuestro hacia la comunidad o nuestra asistencia a reuniones y lo demás, pero el 90% que está subterráneo son aquellos temores profundos, heridas en la familia, de la infancia, las motivaciones que llevan a la persona a dar un servicio, entre otras cosas. ¿Cuál es el diagnóstico de que una persona está emocionalmente enferma? Hay varios y es muchos que usan a Dios para huir. Entonces, lo que hacen es servir, realizar prácticas espirituales para evadir responsabilidades que tienen y situaciones con relaciones difíciles que poseen y no se sanan. Otra es ignorar lo que ellos tienen, lo que ellos sienten, rabia, tristeza, en lugar de procesarlos y sobrellevarlos. Y también el medirse por el hacer. Entonces, se diagnostica que o piensan que por hacer mucho y por lograr muchas cosas, ese es su valor personal basado en un activismo y no por lo que son ellos realmente como personas. También ignorando el pasado, patrones tóxicos de relaciones que ellos tenían y demás que no son tratadas. También muchas veces no se divide entre lo sagrado y lo secular.
Entonces se toma el ir a la iglesia como algo más, en lugar de ser algo intrínseco, por ejemplo, o el servicio dentro de nosotros mismos, que engloba el diezmar, el ofrendar, el servir al Señor, y no se aparta de lo secular, sino que es algo simple, pero no realmente inmerso en nosotros. Em, También cuando se da por culpa, cuando se sirve a otros porque estoy obligado, porque me siento manipulado, en vez de yo hacerlo con plenitud, porque yo realmente lo deseo, porque eso realmente nace de mi corazón y no porque le debamos algo a alguien o algo así. Em, Vivir sin límites es aquella parte donde la persona no sabe decir no. Entonces, esto lo lleva a un colapso físico y mental que no sabe cómo manejar y lo lleva a abrumarse, lo lleva a cansarse, lo lleva a estresarse, lo lleva a enojarse porque está cansado o porque se echó muchas cosas encima porque no puso un límite. Está también la falsa paz o las máscaras, que es aquello cuando tal vez se siente enojado, se siente molesto por alguna situación real que pasó, pero manifiesta una paz, la cual no es verdadera. Y entonces, en lugar de arreglarlo o de solucionarlo, lo que hace es esconderlo detrás de una máscara. El otro aspecto es el juzgar a los demás, condenando siempre a los demás o proyectándose ser superior a otros en lugar de razonar un poco más a profundo. Bueno, ya sabemos que hay un diagnóstico, que hay una enfermedad, pero hay que tratarla, hay que llevarla a esa sanidad emocional. Entonces está el autoconocimiento. Hay que ser honestos con nosotros mismos, no podemos ser iguales a Dios, pero sí podemos ser auténticos y no podemos mentirnos nosotros a nosotros mismos. Em, Tengo que quitarme yo esa máscara y renunciar a lo que los demás esperen de mí, sino que yo ser real, yo ser verdadero, yo tener mis propias expectativas y no vivir cumpliendo la expectativa de alguien más. También tener una integridad interior. Yo puedo sentirme y ser vulnerable, y no siempre puede ser que esté bien, puede ser que haya momentos de crisis difíciles que hay que saber sobrellevar y no significa que no puedan ser manifiestos. En cuanto al pasado de la familia, ¿verdad? Ir rompiendo esas cadenas em, que fueron en nuestra generación, que quizás nos moldearon en nuestra manera de comunicarnos o en cómo manejamos el dinero o en cómo nos manejamos en comportarnos con los demás. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico de cómo estuvieron todas esas relaciones. Hay una herramienta que se llama genograma, en donde se identifican patrones de distanciamiento, de violencia, pero aún en medio de todo eso, permitir que la gracia de Dios llegue hasta nosotros, no omitiendo lo que pasó, sino trabajándolo, sino sanándolo, sino eh, por medio del Espíritu Santo siendo desarraigado y por medio de una relación con Él, atravesar ese muro que quizás parece una noche oscura, una crisis. Todos siempre vamos a chocar contra muros incluso, eh, y una fórmula no significa que nos vaya a servir para todo. Quitar el ego que haya, el muro del ego que haya quizás en nuestro corazón, que solo Dios puede ayudarnos en eso y a tener el control de nuestra vida personal, y es el único que nos puede dar una seguridad plena. Y también que haya en nosotros una rendición profunda de querer cruzar ese muro, de poder confiar en el Señor y aceptar lo que Él desea para nosotros, aun cuando no sepamos incluso qué es lo que está más allá. Reconocer cuáles son mis límites, eh, aceptar que no lo podemos hacer todo, tener todo. Tenemos tiempo, perdón, límites en nuestro tiempo,
en nuestra energía a nivel mental, capacidades emocionales para manejar ciertas cosas. Decir no no está mal, es indispensable decir sí cuando lo podamos hacer, pero no a costa de perder muchas otras cosas en nuestra vida. El sábado, el día sábado o el día de descanso, por decirlo así, no está mal tener un día de descanso y apartar todo lo que tenemos para poder descansar, para poder comer, para poder aliviar nuestra mente y cesar todo trabajo y gozar incluso y poder acercarnos más a Dios de una manera más descansada. El día es solo de 24 horas. em, Claramente podemos ser productivos, pero no a costa de un activismo espiritual que nos vaya a exprimir nuestra propia vida, nuestra propia familia. El oficio diario nos lleva a muchas cosas que hacer, pero podemos ser ordenados en la forma en cómo lo hacemos. En la mañana podemos abrir nuestro corazón al Señor cuando nos levantamos, hacer las tareas diarias que nos corresponden, a mediodía hacer una pausa laboral, pero que también puede estar presente Dios o en la noche, un examen de conciencia de cómo estamos, de si pasó algo, si tenemos que resolver alguna situación, eh, dormir temprano, comer bien, entre otras cosas. Esa también la regla de la vida, que es lo que tiene que ver con la inspiración, con lo espiritual. Em, Hay una regla de un hombre llamado San Benito que es ordenar el día que nosotros tenemos, ponerlas en áreas claves, involucrar lo que es la oración, el estudio de la palabra, lo que son las horas de trabajo, si tengo una vocación, un estudio, si tengo que dedicarle tiempo a mi cuerpo por exámenes, por comida, si tengo que relacionarme con los demás, em, y evita que muchas veces el por querer ayudar, ¿verdad? Eso me quita el tiempo y me hago una vida tan acelerada que no puedo contemplar otras cosas. No podamos hacerlo. Están las relaciones maduras también. em, Podemos evitar estar adivinando los pensamientos de los demás, haciéndonos expectativas equivocadas, hablar la verdad, pero con amor, pidiendo peticiones y siendo claros, siendo directos. Resolver los conflictos, eso siempre nos ayuda a gestionar desacuerdos de forma ordenada, sin recurrir al enojo, a los chismes, a tener que evadir un problema, a tener que sobrellevarlo por muchos días o por meses, eh, solucionarlos. Entonces, para ir culminando, eh, hay una espiritualidad que es superficial y otra espiritualidad que es emocionalmente sana. En la superficial se reprimen o se evitan las emociones. En cuanto al pasado, se ignoran las conversaciones. En cuanto a los límites, se ignoran hasta que yo colapse física, emocional, mentalmente e incluso familiarmente. Y en cuanto a los conflictos, eh, se esquivan para estar en paz y no tener que lidiar con nadie. Pero en la espiritualidad emocionalmente sana, lo que son las emociones se reconocen cómo me siento y se procesan. En cuanto al pasado familiar, se rompen patrones que fueron tóxicos. En cuanto a los límites, digo y sé decir no y tengo un orden. Y en cuanto a los conflictos, se afrontan como tiene que ser para lograr que haya una pacificación real. Para finalizar, vamos a terminar con un párrafo que dice que el mayor regalo que puedes darle a tu familia, a tu iglesia y al mundo es un ser humano profundamente transformado por Jesucristo, que es emocional, psicológica, físicamente, ministerialmente, familiarmente, sano. Esto lo menciona Peter Escasel. Entonces, ese es mi resumen de lo que fue este libro, Espiritualidad con una mente sana. Y estoy para servirles. Dios les bendiga.